Buenas tardes, ahora voy a hablarles de el ayuno 3, que es los beneficios absolutamente científicos producidos por el ayuno, y esto demuestra claramente el efecto que tiene obedecer la palabra de Dios. Y esto es súper importante, porque en esto veremos que el ayuno siempre tuvo grandes beneficios y que fuimos programados para ayunar. Y eso es algo que la palabra de Dios sí insiste y sí lo muestra, incluso el ayuno de Elías, de Moisés, realmente increíbles. Y por lo mismo quiero ser específico en esto. Los beneficios que vamos a ver ahora en el ayuno, de los beneficios científicos, no es más que la explicación de un mandamiento que había sido dado por Dios hace mucho rato. Por lo tanto, era algo necesario, y lo voy a explicar desde el punto de vista ahora científico, no dejando de considerar que no es más que la explicación de los beneficios de obedecer a Dios. Ahora, no debemos ayunar específicamente por los beneficios científicos, debemos ayunar por la obediencia a Dios. Y ahora esto traerá como consecuencia los beneficios espirituales y los beneficios científicos. Eso es mucho más inteligente que solo tener los beneficios científicos. Así que les recomiendo colocar a Dios primero en todo ayuno antes de empezar a explicar las maravillas que hace el ayuno. Primero, vamos a hablar de ciencia pura. Todo esto va a ser ciencia pura. ¿Ya? El ayuno es ciencia pura. En 2016, el científico japonés Yoshinori Ohsumi ganó el Premio Nobel de Medicina. Quiero dejar eso claro, ganó Premio Nobel de Medicina por el concepto de autofagia en el ayuno durante 24 horas. Prolongado, pero 24 horas. ¿Y qué cosas ocurren? Y la probabilidad, y esto significa grandes beneficios, como la probabilidad de contraer ciertas enfermedades cuando no ocurre la autofagia, y cómo mejorar esas mismas enfermedades cuando empiezo el proceso de autofagia, que ocurre después sobre las 16 horas de ayuno, y prolonga la esperanza de vida, como ya veremos, en un porcentaje absolutamente increíble. El ayuno debe tener en cuenta las necesidades de aportar todos los nutrientes mínimos necesarios para no caer en déficits nutricionales con los pacientes y las personas. Así debemos tener en cuenta el buen funcionamiento de todo nuestro sistema. Calcularon una cantidad de calorías de 1500, 1800, máximo 2000 calorías, pero en general con todos los requerimientos nutritivos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Y eso es muy importante, porque en ayunos, que sobre todo los que se están haciendo ahora, cuando la gente lo hace todos los días, que básicamente es un ayuno intermitente, tiene que tener en consideración el aporte correcto de los nutrientes para no terminar con problemas cuando salgamos del ayuno. Entonces esto es fundamental, y por lo tanto tener en cuenta este concepto: comer lo que se requiere. Quiero ser bien enfático en eso para que esto de verdad sea un gran beneficio para nuestras vidas. Ahora a continuación voy a explicar lo que sucede. Primero les voy a presentar a Yoshinori Ohsumi, quien descubrió todo esto. Hoy tiene 74 años. Fue el que descubrió el misterio del ayuno, y es explicado, y ganó el Premio Nobel de Medicina. Ahí lo está mostrando. Esa es su carita para que lo conozcas. Es un científico, un biólogo japonés, doctor en biología. ¿Y él qué fue lo que descubrió? Él descubrió los primeros genes que son esenciales para la autofagia. ¿Qué significa esto? Que la autofagia es genética. Genética. Quiere decir que venimos programados para hacer ayunos. Y cuando no hacemos ayunos vamos a tener problemas de salud, porque está en nuestros genes. Eso es súper importante. Está en nuestros genes el ayuno. Y esto lo descubrió un científico japonés que ganó el Premio Nobel de Medicina. Así que por favor tomen la importancia de lo que estamos diciendo. Los resultados mostraron que la autofagia es controlada por una cascada de proteínas y complejos de proteínas, cada una reguladora de una distinta etapa de iniciación de proceso de reciclaje y formación de tejidos. De esta manera pronto se identificaron los mecanismos idénticos en las células humanas, y luego tenemos todos los beneficios. Gracias a Ohsumi,
Los investigadores de hoy surgieron paso a miles de estudios nuevos donde la autofagia cumple con una función de proporcionar con rapidez el combustible requerido cuando estamos en periodos de ayuno, ejemplo la grasa, y bloques de construcción para renovación de tejidos celulares y específicamente órganos que necesitan no repararse sino rejuvenecerse, y eso es fundamental porque el rejuvenecimiento ocurre sobre las 20 horas de ayuno, esencial para la respuesta celular e inanición y todos otros tipos de estrés. Y después lo que es interesante, porque la autofagia, para que ustedes me entiendan, es un reciclaje del cuerpo humano, donde yo reciclo toda la basura. Recuerden que nosotros cuando comemos tenemos desechos. La célula cuando usa la energía también tiene desechos. Esos desechos son tóxicos. Y si nosotros no pasamos por el proceso de autofagia, no limpiamos nuestro cuerpo y estos tóxicos traen enfermedades. Como ya vamos a ver, al final les voy a traer un bonus plus de lo que hace la autofagia incluso en el Alzheimer. Ahí vamos a ver algunas cositas muy bellas que están descubriendo que realmente son geniales. Pero bueno, veamos. Entonces, y no solamente eso, no solamente reciclan los desechos tóxicos de nuestras células y de todo, sino que además, miren lo que hace, recicla los restos de bacterias, de virus y hongos y los convierte en energía para que nosotros lo usemos. O sea, es un paso increíble. La definición de autofagia, eso lo descubrió específicamente Christian Dubois, que lo descubrió en 1974 y ganó el premio Nobel también de medicina. Así que la autofagia no es nueva, pero el mecanismo como ocurre lo descubrió Ozumi. Solamente Christian Dubois descubrió específicamente lo que estaba ocurriendo con la autofagia. Descubrió que los lisosomas son órganos encargados de la digestión celular y reciclan virus, bacterias y proteínas, pero él no sabía que reciclaban también los tóxicos. Pero bueno, ya descubrió la primera parte. El 2016, el doctor Ozumi descubre los genes asociados y los sistemas, las cascadas, y cómo venimos programados para hacer ayunos. La autofagia comienza a las 16 horas y de ahí comienza el reciclaje, sobre todo de células senescentes viejas que podrían convertirse en células cancerosas, y muchos residuos tóxicos y muchas otras enfermedades. Nos permite la creación de células madres, que eso ocurre sobre 20 horas. La autofagia, se les estoy mostrando aquí básicamente un dibujito para que se den cuenta cómo alguna molécula compleja la toma, la digiere y termina con moléculas muy sencillas a este nivel, ya moléculas muy fáciles para que la cadena de lo que se llama el mTOR. Aquí les voy a explicar algo para que ustedes entiendan por qué existe la autofagia. Hay dos cadenas que están en un equilibrio perfecto en nuestro cuerpo cuando hacemos ayuno y cuando comemos y tenemos periodos de alimentación normal y hay periodos de ayuno, pero estas dos cadenas son fundamentales. La mTOR, que es la que fabrica constructora anabólica, porque es anabólica, es constructora para que ustedes me entiendan, y produce moléculas más complejas a partir de moléculas simples, o sea, produce tejidos, ¿ya? Ejemplo, músculo. Y provocando consumo de energía, lo que significa que esta mTOR ocupa energía para producir tejidos nuevos, lo cual es lógico. Pero la AMPK básicamente también es catabólica, o sea, demoledora, que significa reciclaje. Y aquí es donde todos los productos complejos lo terminan en partículas muy simples para ser usadas por el mTOR para la construcción de nuevos tejidos. Así que esto va en un perfecto equilibrio y básicamente ocurre cuando ya estamos a las 16 horas de ayuno. Sobre eso ocurre una estimulación de la AMPK. Y esto es fundamental porque aquí comienzan los procesos básicos para reconstruir el mTOR y hacer que todo funcione bien en equilibrio. Porque como ya veremos en el futuro, cuando la mTOR, por una alimentación excesiva, teniendo siempre alimentos a consumir en el refrigerador, que eso no ocurría en la antigüedad, básicamente estimula tanto el mTOR que se asocia el mTOR aumentado al cáncer de mama.
Y puedo seguir, pero ¿qué estimula aquí? Un ejemplo cortito, sobre todo en esta zona de acá. Ustedes van a ver cómo el ejercicio también, el ayuno, estimula la AMPK, la restricción calórica, la exposición al frío y la hipoxia. La insulina, por una parte, estimula el mTOR, pero también el ejercicio, y los aminoácidos también estimulan el mTOR para la síntesis de proteínas y desarrollos celulares y de tejidos. Bueno, ya vimos lo que significa la autofagia, pero ¿qué estimula la autofagia? Ya lo vimos. Ayuno, frío, restricción calórica, ejercicio y definitivamente hipoxia. La autofagia no es lo que nos hace bajar de peso. Lo que hace la autofagia es mejorar nuestra salud. Lo que hace bajar de peso es cuando empezamos a consumir las grasas, porque ya no tenemos toda la energía que viene de la glucosa. Eso es lo que hace. ¿Qué sucede fisiológicamente? ¿Qué sucede fisiológicamente en nuestro cuerpo con el ayuno? No solo es autofagia. Se producen un montón de cambios, pero la activación de la AMPK es súper importante porque produce, como decíamos, el reciclaje incluso de restos de virus, bacterias y hongos. Mejora los niveles de insulina, glucosa, colesterol y otras alteraciones metabólicas muy frecuentes, como la diabetes y colesterol, y ustedes ya lo conocen. Renueva tejidos y ayuda a la restauración, hace bajar de peso sobre 12 horas, ya empieza el proceso de bajar de peso. Y acaba con la reserva de glucógeno, la reserva hepática a las 12 horas. Y veremos muchos más beneficios. Ahora quiero mostrarles un poquito la curva de insulina, la curva de glucosa, y cómo se va gastando la glucosa en las horas de ayuno, para que ustedes lo entiendan. Y aquí van a ver los beneficios para la diabetes posteriormente. Pero todo lo que consumimos, la última comida, se gasta entre las 4 y 5 horas. Aquí está. Ya se gastó toda la glucosa exógena y empieza el glucógeno a gastarse finalmente y empieza la gluconeogénesis. Ahora, esto parece una ensalada de tallarín, pero no lo es. Les voy a mostrar con detalle. Lo que ocurre aquí, 0 horas de ayuno y 12 horas a 24 horas. Y aquí después de las 12 se mantiene relativamente estable estos parámetros que les voy a mostrar. Pero ¿qué pasa con la insulina plasmática? Muy importante porque baja. Eso significa que las calorías ya no se van a la grasa, sino que las grasas salen como caloría. 2. La glucosa baja en la sangre. Y aquí tenemos dos factores fundamentales para mejorar a los diabéticos. 3. El glucógeno hepático baja. A las 12 horas prácticamente se gastó. El glucógeno hepático son 5.000 calorías de glucógeno. Así que estoy hablando de que se gastó una parte importante en hacer funcionar todo en 12 horas. Y la glucosa en sangre baja, los ácidos grasos en el plasma empiezan a subir para gastarse como energía, pero además aumentan los cuerpos cetónicos llegando a un máximo a las 24 horas y sobre 24 horas entramos en cetogénesis, lo cual es muy bueno porque trae un efecto antiinflamatorio, disminuye las hinchazones, edemas. Que si quiere quitarse un edema tiene que hacer un ayuno sobre 24 horas. Curva de glucosa y los algunas hormonas y también neurotransmisores asociados. La insulina, que es una hormona, básicamente ya como se dejó de consumir a las 4 o 5 horas la comida exógena, ya la insulina se va para abajo, rapidito. El glucógeno, ese es súper importante, porque es opuesto a la insulina, pero hace gastar más energía. El glucagón. El glucagón empieza a subir. Y también el glucógeno empieza a subir, a raíz del glucagón. Y el glucagón sigue subiendo, y suben las catecolaminas también, lo que produce un mayor gasto de energía. Entonces, cuando sube el glucagón y las catecolaminas, ya entre 4 a 16 horas en forma interesante, pero ya en forma significativa sube el glucagón, las catecolaminas y un poco el cortisol, lo cual tiene efecto inflamatorio con este nivel que sube. Por lo tanto, tenemos un aumento de gasto de energía por el glucagón y las catecolaminas y un aumento también de la gluconeogénesis. Aquí les voy a mostrar una cosa que realmente me interesa, pero quiero que se den cuenta que básicamente aquí, ¿qué parte de nuestro cuerpo está usando glucosa? Dice todo nuestro cuerpo excepto el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Esto quiere decir que el músculo ya a las 4 horas ya empieza a gastar grasa
como energía, y eso lo veremos más importante, lo importante que significa eso. Entre 4 a 6 horas el músculo ya empieza a gastar grasa para usarlo como energía para caminar, para andar. Así que si hacemos ejercicio entre 4 a 12 horas, verán que tiene un gran efecto sobre la grasa. Así que quiero hacer hincapié en eso, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Si quieren ver esto en detalle, este gráfico les va a dejar claro cuánto terminamos usando de cetonas en las diferentes fases sobre los 2 días y cómo se produce la cetogenia sobre 24 horas. Eso es muy interesante. Se los voy a dejar como parte del video 4, que va a ser el video de los beneficios del ayuno, ¿ya? Pero por ahora vamos a seguir adelante. Pero el estado de alimentación normal que tenemos los seres humanos produce una insulina alta, produce una glucosa alta, quema glucosa y produce almacenamiento de grasa, porque la insulina hace que todas las calorías se vayan a grasa y no deja salir la grasa. Por lo tanto, esencialmente, estoy hablando muy sencillo, muy simple para que ustedes entiendan. Ahora, en el estado de ayuno baja la insulina, baja la glucosa, se produce la liberación de la grasa y se quema la grasa. Se quema hasta el colesterol, porque el colesterol es una grasa. Tipos de ayuno. Vamos a ver que hay 2 tipos de ayuno, el intermitente y el prolongado. Vamos a hablar del intermitente. El intermitente puede ser de 16-8, 18-6, 24, 23-1. Les explico. 16-8 significa dejar de comer 16 horas y 8 horas de alimentación, siempre comiendo los requerimientos del día. El 18-6 son 18 horas de ayuno. Este ya tiene beneficios significativos en autofagia. 18 horas de ayuno, 6 horas de alimentación. El 24 ya empiezan el rejuvenecimiento y la producción de células madre, no en su mayoría, solamente comienza, pero ya tiene beneficios significativos y también hormonales. 20 horas de ayuno, 4 horas de alimentación, siempre comiendo los requerimientos. Y 23 horas de ayuno con 1 hora de alimentación. Esa probablemente te sugiero que le des algún suplemento vitamínico y mineral para que lo tomes, porque sería importante hacerlo durante este periodo de 23-1, específicamente en la hora de alimentación. Como por ejemplo, en el caso de las neuropatías diabéticas. El ejemplo más clásico de esto, que es la neuropatía diabética, es que produce neurotrofinas, y las neurotrofinas multiplican las células nerviosas, y la mielina es una célula neurológica que al multiplicarse cubre el nervio y permite quitar un poco la neuropatía diabética. Así que omega 3 con el complejo B más el ayuno pueden tener grandes beneficios con la 23-1. Los ayunos intermitentes pueden ser continuos o pueden ser intercalados. Los intercalados, por ejemplo, son 2 a 3 días a la semana, día por medio, por ejemplo. Y en alguna vez a la semana se puede ayunar hasta 24 horas. No solamente puede ser, si es intercalado, puede ser 16-8, 18-6 y un 23-1 o un 24, que es un ayuno prolongado ya. Los ayunos prolongados van desde las 24 hasta las 72 horas. Esta tiene los máximos beneficios. Los máximos ya se consiguen a las 48 horas. Y hay una ley que se llama ley del retorno, donde los beneficios son mayores que las cosas negativas que esto produce, vienen hablando bien simplemente, pero en esta ley nosotros buscamos que tenga el mayor beneficio. Sobre 72 horas los beneficios ya no son tan buenos en comparación a los problemas que esto puede ocasionar. Así que yo no les recomiendo ayunos sobre 3 días, dado hechos por uno mismo. Generalmente hasta 48 horas tenemos los máximos beneficios, hasta ahí les recomiendo yo. Los demás tienen que ser guiados por médicos. Quiero también que entiendas que los ayunos prolongados se usan como terapias anticáncer hasta 40 días, claro que tiene que ser monitoreado por médico y con exámenes de laboratorio, equilibrios de masa muscular continuo para dar los requerimientos que se requieren en el día, pero no dar nada de glucosa y aportar específicamente lo necesario. Se usa como terapia anticancerosa porque el cáncer consume glucosa, entonces al no darle glucosa el cáncer realmente va en desmedro. Obviamente esto no lo recomiendo en general, a no ser que te lo indique algún médico, pero hacerlo en forma personal, claramente desechado como algo personal, no te lo recomiendo, no lo hagas, pero sí suele suceder en las huelgas de hambre. Y ahí también se han estudiado parámetros y cosas por el estilo.
Las horas de ayuno que se recomienda siempre tomar aguas, no bebidas, y puede ser infusiones como té y café. Las hay de las 12:12, que ahí puede empezar los ayunos, y yo te recomiendo que empieces una dieta cetogénica. Quiero que entiendas que el ayuno lo hacemos todas las noches. Cuando nos acostamos y nos quedamos 8 o 10 horas sin comer, básicamente son ayunos, así que el ayuno no tiene nada nuevo. Solamente que vamos a prolongar un poquito las horas de ayuno el primer mes comiendo una dieta cetogénica y 12 horas de ayuno. 12 horas de ayuno, 12 horas de alimentación. Todos los días. Esto es ideal hacerlo entre 8 p.m. y 8 p.m. Nunca comer después de las 8. Y comer alimentos siempre bajo en carbohidratos. Eso quiere decir dieta keto o cetogénica. 16 horas de ayuno con 8 horas de alimentación. Puede ser también todos los días o intercalados. Eso lo decides tú. El objetivo principal es bajar de peso. También ayuda a aumentar hormonas. Mira lo que voy a decir. Aumenta la testosterona y la hormona de crecimiento que permite el rejuvenecimiento. Lo ideal es no comer muy temprano, pues cuando uno despierta la insulina está baja por el ayuno. Por lo tanto, si tú comes algo, en ese caso, que sobre todo si es rico en hidrato de carbono, vas a promover específicamente el aumento de la insulina y no vas a quemar grasa, sino que vas a quemar hidratos de carbono y vas a meter todas esas calorías a grasa. Por lo tanto, no te conviene comer a la hora del desayuno. Entre comillas, quiero que entiendas que el desayuno sigue siendo la comida más importante, pero como el nombre lo dice, desayuno, o sea, es el término del ayuno. No dice a qué hora se hace el desayuno. Y el ayuno termina generalmente en forma ideal entre las 10 y las 12 a.m., donde básicamente puedes empezar a comer, donde ya la insulina se ha hecho ya más estable, y también podemos iniciarlo con, como te decía yo, con la dieta keto para no provocar el alza de insulina. Ahora, el ayuno 18 horas con 6 horas de alimentación, puede ser todos los días intercalado, eso lo verás tú, y en aquel día es para bajar de peso, pero también es para tener el beneficio de la autofagia. Puede ser de 10 a 4 o de 12 a 6, pero entre las 10 y las 12 se comienza y se termina entre las 4 y las 6, siendo siempre 6 horas de ayuno. Ahora, en definitiva, esto ya tiene, si queremos ayunar poco, este es el ayuno que tiene máximos beneficios, ya porque ya entramos a lo que es la autofagia. Ya, si queremos otros beneficios que ya van más allá de lo anterior, en ese caso tenemos que hacer otro tipo de ayuno que son 24. Son 20 horas de ayuno, 4 de alimentación siempre, y las 4 horas alimentándonos con los requerimientos del día. Y esto tiene los beneficios anti-envejecimiento y producción de células madres para rejuvenecimiento de órganos dañados. Ya no solamente reparación, sino rejuvenecimiento. Esto es todos los días o días intercalados también lo puedes hacer. No te recomiendo que lo hagas por periodos demasiado prolongados. En general no. A las 24 horas de ayuno se llega al pic de quema grasas. Pero ya con 23 es suficientemente bueno. Y a las 23 horas tenemos varios beneficios más. Pero ya tenemos también algunos ya al comienzo de la producción de células hijas, no solamente células madres. Y eso tiene un efecto maravilloso en la renovación de tejidos y restauración de tejidos. El ayuno prolongado de 20, 24, 48, 72 horas no es algo que debes hacer algo en forma continua. Es algo que debes hacer a lo lejos. Y es parte de un reseteo y un mejoramiento del performance cognitivo. Recuerda que aquí vas a estar eliminando todos los tóxicos de tu cerebro. Esos tóxicos porque dormiste poco, y porque el dormir es para deshacerse de los tóxicos que hay en tu cerebro de los desechos celulares. Si tú ayunas 24, 48, 72 horas, también vas a deshacerte de estos tóxicos. Entonces es un reseteo que permite un mejor funcionamiento del cerebro. Y estos se llaman ayunos prolongados. Claramente son de 1 a 3 días, sobre 3 días no te los recomiendo. Tiene que ser, si vas a hacer sobre 3 días, tiene que ser hospitalizado bajo el control estricto médico para no tener pérdida de masas musculares. Por lo tanto, claramente te recomiendo hasta 48 horas si quieres hacerlos ocasionalmente para un reseteo de tu cuerpo. ¿Cuántas horas debo ayunar yo? Depende del objetivo que tú quieras conseguir. Si tú quieres solamente bajar de peso, de las 12 horas en adelante. Si tú quieres rejuvenecimiento, entonces vas a necesitar sobre 20 horas. Si quieres
renovar tejidos que están dañados, entonces sobre 20 horas. Si quieres aumentar la hormona de crecimiento, sobre 16 horas. Y así sucesivamente. O sea, depende del objetivo que tú quieres. Si tú quieres realmente mejorar todos los beneficios de tu cuerpo y hacer un reseteo, vas a necesitar un ayuno de 24 a 48 horas, máximo 72 horas. Y aquí se producen células hijas, lo cual mejoran los tejidos, no es que lo curen 100%, pero sí recomponen los telómeros, disminuye el cáncer, baja el edema, baja la inflamación, baja la hinchazón, tiene efectos sobre las enfermedades autoinmunes, baja las alergias, tiene una enorme cantidad de beneficios, pero deben ser ocasionales. El ayuno mayor a 16 horas, como les decía, produce un aumento de la hormona de crecimiento que protege la masa muscular, que favorece el uso de la grasa corporal y que reduce el consumo de glucosa y por lo tanto, por lo mismo, hace consumir más grasa. La autofagia, por otra parte, reduce el envejecimiento prematuro y reduce también enfermedades autoinmunes. ¿Cómo empezar? Lo ideal es, ojalá, por favor, háganme caso, haga una dieta cetogénica primero, una dieta keto, que ahí les estoy mostrando un gráfico para que ustedes vean la cantidad de carbohidratos que pueden comer. Siempre recomiendo una pequeña cantidad de carbohidratos porque si no van a tener gluconeogénesis, que significa el consumo de masa muscular. Por lo tanto, hacer una dieta keto significa tener un consumo de hidratos de carbono del 5 al 10%. No más que eso, máximo 50 gramos al día, para que me entiendan. Ya, entonces una dieta keto, que es muy importante, ayudaría mucho a que el ayuno no tuviera los efectos indeseados del ayuno. Voy a poner un ejemplo. Los efectos indeseados del ayuno, una persona que come muchos carbohidratos, definitivamente va a producir dolores de cabeza, irritabilidad, fatiga. Si usted quiere evitarte eso, bueno, empieza un ayuno, por lo menos 3 días de dieta keto antes de eso, a lo menos 3. O sea, no puedes empezar un ayuno sin por lo menos 3 días de dieta keto, porque si no vas a tener los efectos no deseados del ayuno, sobre todo si quieres hacer ayuno de 24 a 48 horas. Si no has hecho ayuno nunca antes, comienza con ayunos de 12 horas. Y esto es para ciertas personas. Recuerden que el ayuno no es para todos. Se los voy a explicar, pero más adelante. Comienza con ayunos de 12 horas y aumenta 1 hora por día. Esto quiere decir, hace ayuno de 12 horas por 2 o 3 días y de ahí 2 o 3 días, 1 hora por día. El próximo, después de 3 o 4 días, ya recién comienzas a las 13, al siguiente día 14, al siguiente día 15 y hasta que llegues al ayuno que tú deseas. Se pueden hacer ejercicios fundamental. Como ya les explicaba y les mostraba los gráficos anteriormente, ya el consumo de grasa ya comienza entre las 4 y 6 horas, generalmente 6 horas. Esto quiere decir que si tu músculo empieza a quemar grasa, por lo tanto, no solamente quema azúcar, quema grasa. Ya posterior a las 12 horas, ya empieza a consumir básicamente grasa, pero empieza a las 6 horas. O sea, si tú haces ejercicio entre las 4 horas de ayuno y 12 horas de ayuno, vas a quemar más rápido el glucógeno que está en el hígado, que es básicamente la reserva de glucosa, pero también vas a quemar grasa, lo cual es maravilloso. Así que es genial. El ejercicio aeróbico es el mejor para mantener la masa muscular durante el periodo de ayuno. Y esto, todo lo que te mostré, ese es el ejercicio aeróbico. Hay varios dibujitos que te sirven para, para visualizar cuáles son esos ejercicios aeróbicos. ¿Ya? Recuerda que el ejercicio, ya lo vimos antes, estimula el mTOR y el AMPK. El ayuno y el ejercicio hacen beneficios similares. Aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la resistencia a la insulina, reduce la glicemia, reduce los niveles de insulina, aumenta la producción de hormona de crecimiento, aumenta la lipólisis y la movilización de ácidos grasos y quema grasa, aumenta la oxidación de grasa y por lo tanto la quema, y aumenta la producción de glucagón, lo cual aumenta el gasto calórico y aumenta el gasto de grasa. Quiero darte algunos beneficios cortito. Mejora la muerte celular, lo que se llama apoptosis, especialmente importante en el cáncer. En el cáncer mismo mejora la telomerasa y también el telómero, lo cual disminuye el cáncer. Mejora nuestro sistema inmuno, sobre todo en las enfermedades inmunológicas autoinmunes, las miocardiopatías, produce rejuvenecimiento. Ayuda con las enfermedades infecciosas, mejora el hígado graso, mejora la diabetes tipo 2 y produce una mejoría de las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Alzheimer.
Beneficios del ayuno son múltiples. Solo mencionar, porque esto va a ser motivo de un próximo video de todos los beneficios en detalle, cómo es que ocurre, ¿ya? Pero por ahora quédese con las ideas de que aumentan la testosterona. Si quieres aumentar la testosterona, ayuna. Aumenta la hormona de crecimiento, aumenta el rejuvenecimiento, aumenta la autofagia a las 16 horas, reciclaje significa eso, antienvejecimiento, 20 a 24 horas de ayuno, mejora el performance cognitivo, sube la dopamina, bienestar, energía, baja colesterol, que ya comienza a gastarse grasa de colesterol, ya sobre 12 horas, baja triglicéridos, baja hígado graso, baja en general muchos parámetros metabólicos, mejora el crecimiento. Esto quiere decir que si alguien hace ayunos de sobre 12 horas, produce aumento de crecimiento incluso en niños. Claro que esto no fue voluntario, esto fue por enfermedades que los niños no comen y al final por eso crecen. Porque cuando tienen fiebre no comen, y ese ayuno se demostró que aumentaba la hormona de crecimiento y eso hacía que el niño creciera durante el periodo de fiebre. Interesante. Y especialmente sobre 20 horas. Entonces, con el ayuno 23-1, mejora la expectativa de vida hasta un 30% en calidad de tiempo. ¡Wow! Produce una baja de peso. Mantiene estable los niveles de glicemia, por lo tanto es ideal para los diabéticos, pero no para los insulinos dependientes. Esos no. Yo hago ayuno desde hace un rato ya, mucho rato, y es muy beneficioso. Baja la probabilidad de cáncer y baja el mTOR. De hecho, el mTOR aumentado está asociado al cáncer mamario. Mejora la apoptosis y el cáncer. ¿Cómo salgo del ayuno? Jamás comer una hamburguesa cuando salgo de ayuno. Tiene que ser una comida baja en carbohidratos. ¿Y por qué? Porque si no sube la insulina y todas las calorías se van a grasa y perdemos lo quemado. Por lo tanto no tiene sentido. Aprovechar el ayuno significa comer una comida baja en carbohidratos para así obtener los nutrientes necesarios y no caer en poner todas esas calorías en grasa por la insulina. Por lo tanto, debo no comer una comida alta en carbohidratos, pero sí me tiene que dar los nutrientes que yo requiero. Ahora, es importante para no caer en problemas de nutrición a largo plazo. ¿Quiénes no deben ayunar? Ayuno sobre 12 horas o no hacer ayuno definitivamente. Los mesomorfos, los muy delgados, los que tienen IMC menos de 20, las embarazadas, las que hacen lactancia, las personas que comen mucho hidratos de carbono, deben hacer una dieta keto primero porque si no van a tener síntomas feitos con el ayuno. Personas con mucho estrés porque ya están con aumento de cortisol y todo mal, así que bajen un poquito el estrés, den algún medicamento, se le puede dar, yo como médico doy medicamentos para bajar el estrés y ahí podemos comenzar otras cosas. Personas con hipotiroidismo sin tratamiento o sin controlarse, diabéticos insulinos dependientes, no, insuficiencia hepática o renal grave, estados de convalecencia post-COVID, por ejemplo, no es bueno que hagas un ayuno. Al menos muy prolongado, tiene que ser a lo más intermitente, pero mucho cuidado. Niños menores de 12 años, personas con historial de trastorno alimenticio, anorexia, bulimia, trastornos de trabajadores por turnos, que son básicamente que tienen alterado el ciclo circadiano. Todas estas personas deben tener mucho cuidado. Si quieren hacer ayuno, a lo más pueden hacer de 12 horas y controlado por médico. Un bonus plus. La doctora Burgos, esto lo pueden encontrar en internet, publicaciones en PubMed, donde se publica que se identificó la proteína, el proteasoma denominado PSMD14, como la molécula clave en el encendido de la autofagia para la eliminación de la proteína directamente vinculada a la enfermedad de Alzheimer. Esto significa que esta molécula estimula la autofagia para disminuir el Alzheimer. Mira qué interesante, que es la precursora del amiloide, que es lo que se acumula en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer. ¿Y sabes qué es interesante? La autofagia es lo que produce esto, o sea, el ayuno. Entonces hemos visto cómo, no hemos visto, sino que la doctora Burgos visualizó cómo el ayuno afecta positivamente a la gente con Alzheimer. Ahora esto hay que hacerlo bajo control médico, por favor no hagan cosas por sus cuentas. Otro bonus plus les dejo. La molécula llamada tetrahidrahiperporforina, que es un poquito difícil, pero se obtiene de la raíz se obtiene de la hierba de San Juan, como un potente potenciador de la autofagia. Así que si tomas agüita de la hierba de San Juan, puedes tener autofagia más rápido. Así que eso es interesante, es un bonus plus. También lo descubrió la doctora Burgos. Así que les dejo
Que tengan un buen día y que estén bien. Mucho cuidado con lo que hagan, ojalá con vigilancia médica todas las cosas.